Gente bonita, sean todos bienvenidos a una semana más de su clase de Ética 2. Ya pasamos a la segunda parte de Ética y tal como les comenté en la semana anterior, este curso estará básicamente fundamentado en un montón de problemas y un montón de experiencias que estamos viviendo en nuestras realidades cotidianas, por lo que creo que este parcial o este semestre en su conjunto va a ser mucho más sencillo. Pero, pues bueno, eso ya lo iremos viendo poco a poco. El día de hoy nos compete trabajar un tema que es extensísimo, pero que vamos a tratar de que en una semana podamos irlo entendiendo. De todas maneras, las semanas siguientes vamos a estar trabajando un poco acerca de las consecuencias de la globalización. Sin embargo, hoy vamos a plantearnos pues qué fregados con esto, ¿no? ¿Qué es la globalización? ¿De qué trata? ¿De qué va? ¿Cómo se come? ¿Cómo nos afecta? ¿Por qué existe? Etcétera, 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 ¿vale? Pero vamos a dar inicio a este tema de la globalización con una pequeña cita que realizó Kofi Annan. Kofi Annan fue el presidente de la ONU hace años, me parece que en los noventas, no estoy muy seguro, pero Kofi Annan fue el presidente de la ONU y él nos dice que la globalización, para que sea positiva, una globalización positiva, de serlo para pobres, ricos por igual, tiene que aportar el mismo grado de derechos que de riquezas, tiene que suministrar el mismo grado de justicia y equidad social que dé prosperidad económica y de buenas comunicaciones. Eso es básicamente lo que estaba hablando Kofi Annan en más o menos cuando se empezó a instaurar ya como este proceso global, ¿no? Pero bueno, obviamente me estoy adelantando y esto es completamente a propósito porque yo estoy seguro que muchos de ustedes ya saben qué es la globalización, muchos de ustedes tienen alguna idea, lo han escuchado y también algunos de ustedes pues no tienen idea de cómo se come, ¿no? O sea, de qué fregados se trata la globalización, pero para eso estamos aquí, para platicar sobre ella, para entenderla y para sobre todo criticarla, ¿no? Para tener una postura crítica y evidentemente esta postura crítica me interesa que sea construida desde ustedes. No me interesa yo imponerles mi visión sobre la globalización o la visión que pueda tener tal o cual persona. La verdad es que mi intención es mostrar los datos, mostrar los hechos y a partir de ello, pues que ustedes piensen, ¿no? Analicen, reflexionen si de verdad la globalización es algo positivo, es algo negativo, o pues qué onda con ella, ¿vale? Vamos a dar inicio y algunos conceptos que debemos de tener claros antes de iniciar antes de hablar acerca de la globalización, debemos de tener muy claro qué onda con el capitalismo, qué significa. Ajá, estos conceptos necesito que vayan, que los busquen, que vayan a entenderlos y que evidentemente si no los entienden, si no los comprenden, pues bueno, los investiguen y si una vez que los investigaron, preguntaron a sus papás, le preguntaron a sus tíos, le preguntaron a Dios Google, le preguntaron a quien sea y no saben, bueno, se los traen con nosotros a las sesiones sincrónicas y vamos a trabajar en ellos, ¿va? Vamos a hablar de capitalismo, que es un modelo económico. Vamos a hablar de socialismo, que es otro modelo económico. Vamos a hablar de Guerra Fría, que la Guerra Fría básicamente fue una guerra que se disputó entre el capitalismo y el socialismo, representados básicamente por dos grandes potencias o dos grandes naciones. Por un lado estaban los Estados Unidos, por otro lado estaba la URSS o la República Socialista. Sí, la URSS. Y pues bueno, evidentemente vamos a ver cómo es que esta Guerra Fría, a la finalización de ella, pues bueno, cae uno de estos bloques económicos que estamos hablando, el socialismo, pierde su importancia o su relevancia global y entonces es el capitalismo el que pone todas las fichas en el juego y
es realmente el que empieza y el que promueve esta visión mucho más holística, mucho más global del mundo, de la realidad como su conjunto. Hablaremos un poquito de eso y obviamente también viene en los recursos que les compartí. Vamos a hablar también, o tienen que entender también qué onda con los aranceles que son básicamente impuestos, que son impuestos que se pagan por la importación de productos, es decir, si yo quiero meter mis productos a Estados Unidos, estamos hablando de cualquier tipo de producto, y yo quiero venderlo en Estados Unidos, evidentemente tengo que importarlo y para poder entrar a la frontera, para poder entrar al país al cual yo estoy importando mi producto, pues necesito pagar un impuesto. Ese impuesto se llama arancel. También tenemos que comprender un poquito el concepto de capitales, que son los capitales, que bueno, básicamente los capitales son activos digamos que ese conjunto de bienes que una persona o una sociedad económica tienen y que evidentemente son activos. ¿A qué me refiero que son activos? Es decir, que es lana, ¿no? Lana puede ser no solamente lana circulante, ¿no? Dinero, sino que también pueden ser capitales como infraestructura, autos, etcétera, etcétera. A final de cuentas, los capitales son todos estos bienes que nos permiten, nuestros activos que nos permiten intercambiar dichos capitales y hacerlos crecer, ¿no? Vamos a profundizar un poquito más sobre estos temas porque evidentemente tiene que ver con una cuestión económica muy, muy importante que si ustedes no conocen, podemos revisar sin problema. Y obviamente los medios de comunicación, ¿no? Que los medios de comunicación en este preciso momento se han convertido en una de las fuentes principales o una de las herramientas principales, perdón, de globalización o del proceso para la globalización de nuestro planeta. Entonces, son estos conceptos los que tienen que tener un poquito claros. En caso de que no los tengan tan claros, pues bueno, vayan a revisarlos, vayan a investigarlos y profundicen en ellos. Insisto, si tienen alguna duda, siempre voy a estar por acá, ¿vale? Continuamos con el término ya de globalización, pero para poder hablar de globalización necesitamos entender un poquito acerca del contexto. Y es lo que les quiero platicar rapidísimo. Esto lo pueden revisar en cualquier video o en cualquier fuente documental que hable sobre la globalización. Básicamente esto lo van a encontrar, pero les platico rápido a manera de chisme un poquito cómo funcionaba esta situación, ¿no? Tenemos por un lado, como les comentaba, el capitalismo representado por Estados Unidos, un modelo económico en el que todos podemos competir para incrementar nuestros capitales, es decir, para incrementar nuestra riqueza. El Estado, es decir, Estados Unidos, México, es decir, todo el aparato estatal de un país en particular, lo único que garantiza o lo único que regula son, digamos que las reglas del juego, de cómo es que estos capitales están puestos en la economía de ese país para poder ser tratados. Por ejemplo, en México tenemos ciertas leyes, ciertos impuestos, ciertos aranceles, ciertas maneras de competir dentro de la industria y esto nos permite a nosotros como independientes, como Alejandro Escorza, como Panchito, como Juanito, nos permite poner nuestros productos o servicios a la venta en nuestra economía y entonces si somos buenos, si tenemos constancia, etcétera, etcétera, vamos a crecer y vamos a hacer que nuestras riquezas aumenten. Así como ustedes, así como yo, así como cualquier persona en el capitalismo puede realizar esta actividad. Esa es básicamente la función del capitalismo, ¿no? Evidentemente por acá, pues podemos pensar también que gracias a este capitalismo, es decir, a este crecimiento del capital por parte del individuo, pues también viene, pues el que tiene más, pues va a juntar más, el que no tiene tanto, pues no puede juntar tanto, hay un montón de cosas ahí que pues no parecen tan justas. Y pues bueno, por otro lado, tenemos al socialismo representado por la URSS o lo que hoy conocemos como Rusia. En ese entonces se conocía como la Unión Soviética Unión Socialista URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ya me acordé. Muy bien, disculpen.
Ese era el que representaba el socialismo y evidentemente el socialismo es un modelo económico completamente distinto al capitalismo. Dentro del capitalismo, recordemos que tenemos nosotros como privados, como individuos, la posibilidad de competir en la industria o en la economía. Por acá, por el socialismo, no tenemos la oportunidad. El Estado es el que controla todos los medios de producción y entonces ya no tenemos ricos o pobres, ya no tenemos obreros y burgueses, solamente tenemos una sola clase social y el Estado es el que se encarga de repartir los bienes que se generan a partir del trabajo de todos, ¿no? Entonces, pongamos que en nuestro salón todos estamos trabajando para, por ejemplo, estamos cultivando maíz, todos estamos cultivando maíz. Y entonces, si estuviéramos hablando de un modelo capitalista, el dueño de las semillas o el dueño del terreno donde estamos sembrando el maíz es el dueño del maíz y entonces él puede agarrar todo el maíz, vender ese maíz a otra persona y las ganancias, es decir, el dinero, él se lo queda. A nosotros, como sus trabajadores, nos paga un salario. En el socialismo, ese mismo maíz no le pertenece a una sola persona, sino que nos pertenece a todos. Y el proceso sería que ese maíz es cosechado y es vendido, pero las utilidades, es decir, la ganancia de ese trato, no va para una sola persona, sino que el Estado lo recupera y el Estado le brinda a cada uno de las personas que forman parte de ese Estado, de sus ciudadanos, les brinda una pequeña parte de la ganancia. Evidentemente el Estado controla todo. Entonces, en el socialismo, pues bueno, existen incluso maneras por las cuales pues te dan alimentos, te dan dinero, recibes un salario por un trabajo, pero no es un salario como el que nosotros conocemos. Hay distinciones, ¿no? Hay distinciones importantes. Pero bueno, lo más importante es que por un lado tenemos el muy bajo o nulo control del Estado sobre la economía de los individuos y por el otro lado tenemos un control total de los medios de producción y entonces también de los individuos en su conjunto. Ventajas, desventajas, amén de lo que pueda suceder, no estoy yo para ponerle un mote de bueno o malo, yo solamente quiero que entendamos esta situación. En este contexto en donde dos potencias mundiales están peleando para ver cuál es el mejor modelo económico, en ese momento o más bien, esta pelea por saber quién era el mejor modelo económico se llamó la Guerra Fría. Y al finalizar la Guerra Fría fue cuando el capitalismo gana esta partida, gana pues básicamente la guerra y se queda como modelo imperante en todo el mundo. Esto trae como consecuencia un movimiento muy interesante porque ahora los capitales, es decir, los medios de producción, las formas por las cuales la gente gana dinero en todo el mundo o en la gran mayoría del mundo, tienen la posibilidad de ser individuos que mantengan esos capitales y entonces los puedan intercambiar. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, evidentemente se empiezan a dar cuenta las naciones, los países, que algunos tienen algunos recursos extra y otros no tienen nada de esos recursos. Y entonces se empiezan a intercambiar, empiezan a comercializar, empiezan a ser más cercanos entre ellos y esto evidentemente también fomenta la participación y el acercamiento de nuestras fronteras. Esto se ve reflejado muy claramente gracias al avance de las tecnologías en primer momento, como les comento, también a esta nueva postura económica en el cual no hay tantos aranceles o los países empiezan a intercambiar productos sin un alto cobro de impuestos por la importación. Y pues bueno, evidentemente, no solamente la tecnología aplicada a la industria, sino también específicamente hablando, la tecnología aplicada a los medios de comunicación. Que una persona tenga la posibilidad, gracias a los medios de comunicación, de mandar un mensaje o de poder tener productos en su país de manera rápida, de manera cercana, eso cambió y revolucionó el mundo completo. Entonces,
hay que entender un poquito este contexto histórico como un momento en el que las naciones estaban peleadas y a la caída de la URSS, de esta república, de esta república soviética, el capitalismo absorbe estos medios de producción y entonces empieza a intercambiar productos por todos lados, la gente empieza a comunicarse de maneras mucho más sencillas y además la tecnología avanza de una manera tal que nos permite no solamente saber qué está pasando al otro lado del mundo en minutos, sino también poder comercializar muchos más productos con muchos más países. Y esto evidentemente es lo que inició el proceso de la globalización, que para hacer las cosas sencillas, la globalización es un proceso que no solamente implica el aspecto económico, sino también está implicando el aspecto social, el aspecto cultural, el aspecto financiero, obviamente el aspecto tecnológico. ¿A qué me refiero? En el aspecto económico, pues les acabo de explicar, las naciones pueden intercambiar productos con todas las otras naciones haciendo tratados de libre comercio, pero también la cultura puede empezar a dispersarse a través del mundo, no solamente por los medios de comunicación, sino porque además también ya hay una pluralidad y una tolerancia ante estas nuevas formas culturales. Lo social, por ejemplo, la manera de entender un acomodo o una organización dentro de una sociedad específica, también se van trasladando, ¿no? Estas nuevas ideas y evidentemente hacen un cambio total de la sociedad. ¿No? Son estos aspectos los que tenemos que ir checando porque vamos, de hecho, son los aspectos que vamos a ir viendo y vamos a ir revisando para analizar y desmenuzar un poquito más ciertas situaciones, ¿no? Como lo positivo de la globalización ante un hecho en particular, que de hecho yo creo que vamos a trabajar sobre el feminismo y la globalización. ¿Cómo la globalización ha ayudado al feminismo? ¿Cómo no lo ha ayudado? ¿No? ¿Qué papel juega a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, a nivel de medios de comunicación y tecnología, ¿no? Esto es lo que vamos a estar revisando. Pero, pues bueno, no me adelanto. Vamos a ver un poquito de las causas, como les decía, dos grandes causas es la victoria del capitalismo, ¿no? Y la segunda es el auge de las tecnologías de la comunicación. Estas dos son como los pilares del capitalismo, es decir, los pilares de este movimiento o este proceso que nos ayuda a hacer un mundo mucho más global, mucho más cercano, ¿no? Piensen, yo sé que ustedes quizás están muy jóvenes, pero piensen que hace años, y no hace muchos años, ¿no? Hace unos 60, 70 años, eh, comunicarnos no era tan sencillo, es decir, tomar un teléfono y marcarle a alguien al otro lado del mundo no era tan fácil, había que mandar cartas o mandar telegramas, etcétera, etcétera. Hoy en día, 70 años después, es muy sencillo tomar tu celular y hacer una videollamada y mientras el otro sujeto tenga internet, evidentemente vamos a poder contactarlo en cualquier parte del mundo. Eso es muy importante, ¿no? O sea, el que nosotros podamos comunicarnos no solamente hace que nos comuniquemos para hablar chismes, sino que piensen que las naciones antes tardaban mucho tiempo y estaban distanciadas por meses en su comunicación. Es decir, que si, no sé, piensen, una decisión importante se tenía que tomar en Canadá, ¿no? Y se le tenía que informar a México de esa decisión importante, pues bueno, evidentemente tendrían que pasar mínimo unas cuantas semanas para que el mensaje llegase de manera correcta. Y eso hacía que las distancias fueran muy largas, ¿no? Y que fuera muy poco posible que Canadá y México tuvieran relaciones tan estrechas, tan cercanas, porque las decisiones se tenían que tomar rápido. Ahora, pues con estas tecnologías, pues ya nada más echamos un telefonazo y las comunicaciones son veloces. Entonces, si te das cuenta, México ya no está tan lejos de Canadá como pareciera, ¿no? Que bueno, esto es un pobre ejemplo, pero pues bueno, también iremos viendo cómo es que esta situación acercó a las naciones
y propició que ahora entendamos el mundo tal cual lo entendemos. Y algunas consecuencias, ¿no? Algunas consecuencias de esta globalización las iremos viendo durante este primer parcial. Estaremos hablando acerca del libre comercio, que es una consecuencia inmediata sobre la globalización y que nos va a ayudar a entender un poquito más en el mundo en el que vivimos y más el día de hoy, con esto del COVID y con esto del estar encerrados y que pedimos todo por internet, etcétera, etcétera. También fomenta o causa o es una consecuencia de la globalización, la desigualdad, y ya veremos que esta no es una parte tan positiva de la globalización, pero que tampoco se estaba buscando per se. Fue ahí una situación medio extraña y ya lo discutiremos. El consumismo también como un ejercicio y una práctica común dentro de la globalización. Y por último, vamos a revisar también la migración, ¿no? La migración como un ejercicio, como un proceso que ha sido muy común en nuestra época, pero que no solamente acarrea problemas, sino también puede traernos, o más bien hay que analizarlo desde de muchas aristas para ver que el problema no es tan sencillo como que yo me vaya a otro país y punto y se acabó, ¿no? O sea, hay mucho más de fondo, hay muchas otras cosas que también se propician por la globalización y que originan o fomentan esta migración, ¿no? Ya veremos las injusticias, gracias a la desigualdad también vemos que hay una gran migración, pero también está la violencia en ciertos países, también está las guerras, también está la falta de oportunidades y eso hace que la gente se vaya, ¿no? Que migre a otros lugares. Entonces, la globalización, si bien nos permite viajar a otros lugares de manera mucho más sencilla, también ha propiciado los problemas que se encuentran, por ejemplo, en los países sudamericanos y que hacen que pues todo mundo, los países de Centro y Sudamérica quieran irse a Estados Unidos, ¿no? Y eso hace una migración enorme. Ya lo iremos platicando en su momento, ¿vale? Por último, ya ahora les platico, esta semana vamos a trabajar con dos artículos noticiosos, los cuales analizaremos desde la óptica de la globalización. El primer artículo va a ser acerca del feminismo, el feminismo hoy, ¿no? ¿Cómo es que el feminismo se ve desde la perspectiva y desde la óptica de la globalización? Y eso va a ser un ejercicio para que podamos entregar, perdón, la tarea de una buena manera. El segundo ya está subido en su entregable de esta semana para que lo vayan a revisar y no les spoileo de qué va. Pero es un tema que hemos revisado o que hemos vivido ya durante algún tiempo y que me parece que es muy interesante que lo empecemos a analizar no solamente desde la perspectiva de la enfermedad, sino vamos a ver un montón de cosas que hay alrededor, ¿no? La globalización es un tema enorme, gigante, extraordinariamente bello y que sobre todo necesita de personas que empiecen a criticar y empiecen a pensar este proceso, proceso de homogeneización, de inclusión desde una perspectiva, me parece que más crítica, ¿no? Porque hoy la globalización ya se instauró, ya es un hecho, ya la vivimos día a día, pero hay cosas que la globalización está dejando fuera o está pasando por alto o incluso está pisoteando y que es nuestra responsabilidad analizarlo desde el punto de vista más crítico. Yo finalizo justamente con la idea de que ustedes hagan su propio criterio. Yo no pretendo imponerles una visión del mundo o una visión de la globalización, no es mi intención. Yo les diré cuando es mi opinión particular, pero básicamente vamos a estar revisando puntos concretos. No vamos a ver olvídense sobre estas situaciones de lo bueno y de lo malo de la globalización, porque en realidad no hay algo bueno ni algo malo, o la globalización no creo que sea algo bueno o algo malo por sí mismo. Creo que la globalización como proceso tiene cosas muy positivas, tiene cosas muy negativas, pero que necesitamos informarnos y necesitamos conocerlas precisamente para que nosotros, tú, desde tu trinchera, desde tu realidad, pues formules una opinión y sobre todo, además de formular una opinión, hagas cosas que pues te ayuden a vivir de una manera mucho más tranquila, positiva, constructiva,
ante esta realidad a la que llamamos globalización, ¿vale? Yo no agrego nada más, muchachos. Me da mucho gusto verlos nuevamente y pues seguimos en contacto, seguimos en comunicación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben, manden mensajes a través de la plataforma. Y pues bienvenidos un semestre más. Vamos a echarle muchas ganas y como dirían en Los Simpson, vamos a darle átomos, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, saluden mucho a su familia, cuídense muchísimo y cualquier cosa andamos. Nos vemos, sean felices. Bye.